dura para siempre. Hágame el favor. Esa no puede ser la explicación. Sí, una desafortunada respuesta en un momento de una cifra que le genera incertidumbre a todo el país. ¿Sabe qué me preocupa a mí, Paula, Mauricio? La cifra del otro año. Esa sí me preocupa. Porque la de 2024. Claro, porque a mí yo no estoy viendo unos signos. Miren nomás lo del decreto de presupuesto. Sí. Eso manda unas señales al exterior de quienes quieren invertir. ¿Será que sí invertimos en Además, Colombia? ¿sabe por qué? Porque escuchaba a los que saben, usted me lo va a corregir, Mauricio, que hace parte de esa lista de los que saben de tanto de economía, que nos tocaría crecer al 3% para evitar los efectos negativos o pues de lo que está pasando ahora, esta desaceleración de la economía. Estamos lejísimos de eso. Muy lejos, y si tenemos una política antipetróleo, peor. Sí. No, en realidad la cifra es mala por donde uno la mire, incluidas las estimaciones que hacían distintos observadores. Todos sabemos que la economía se tenía que desacelerar. No sé si a eso se refería la directora del DANE o no, con esa respuesta que digamos que fue excesivamente escueta y un poquito despedidora. Pero tal vez se estaba refiriendo a lo siguiente: después de la pandemia, vinieron unos impulsos de política fiscal, gasto público, meterle inversión pública, etcétera, y unos impulsos de bajas tasas de interés. Todos vivimos 2 años, 24 meses, 36 meses de muy bajas tasas de interés con capacidad de endeudamiento que empujaron la economía. Ese empujón de la economía se tradujo en buen crecimiento, hasta 7% el año antepasado, pero no permitió que hubiera estabilidad económica. Por una parte se empezó a acelerar la inflación excesivamente y había que bajarla, por otra parte hubo descuadre fiscal y por eso hubo que hacer reforma tributaria. Esos frenos se tenían que sentir. Eso es lo que seguramente es el final de un ciclo de crecimiento que tenía que llevarnos a un aterrizaje suave. Ahora bien, ¿aterrizaje suave es un crecimiento de 0,6% al año pasado? No, ese crecimiento es peor que un aterrizaje suave que era necesario para la economía. Y es peor porque involucra factores adicionales. Una cosa es que el ciclo económico siga esa desaceleración y ese enfriamiento de la economía que se estaba buscando para controlar inflación y estabilizar finanzas públicas, y otra cosa es que haya elementos relacionados con la gestión pública que impiden que se recupere la economía. Por ejemplo, lo estaban diciendo el director de Fedesarrollo, estaba diciendo pilas a la inversión, no solamente la inversión pública, sino la inversión privada también. ¿Por qué? Porque en el caso de la inversión se han dado unas reducciones de tal magnitud que preocupan en gran medida. 8,9% la reducción de la inflación de la inversión el año pasado. Eso significa, por una parte, que no se está expandiendo la capacidad de producción de la economía. Allí la observación de Paula: con esta inversión menguada, esta economía no va a ser capaz de crecer a las tasas que se necesita para mantener el nivel de empleo. Pero eso es resultado de incertidumbre en gran medida. También altas tasas de interés, pero gran incertidumbre. Háganme el favor ustedes, ¿quién va a invertir en medio de esa situación en la cual le cambian las reglas del juego a la salud, le cambian las reglas del juego a los servicios públicos, le cambian las reglas del juego, o amago por aquí, amago por allá, amago más allá a la infraestructura? Es muy difícil que un inversionista diga: yo tengo aquí seguridad absoluta de qué es lo que voy a hacer. Creo que ahí hay una tarea pendiente para el gobierno. Pero la otra tarea pendiente es la que tiene que ver con la buena ejecución. Lo decía el exministro Restrepo en su observación. Se necesita capacidad de ejecución por parte del gobierno, porque el gobierno tiene caja, el gobierno tiene recursos, y a pesar de eso, el gobierno no está ejecutando adecuadamente. Les pongo un ejemplo: creció más el año pasado el consumo privado que el consumo público, cuando el gobierno en el consumo público tenía hartos recursos para gastar y hartas ganas de gastarlos. ¿Por qué no los gasta? Pues por inoperancia, por ineficiencia, por incapacidad de gastarlos. Y en ese caso también amerita una corrección. Creo que este gesto del ministro de Hacienda que acaban de ver ustedes, de preocupación, tiene que ver con que todos quedamos sorprendidos con este magro crecimiento de la economía el año pasado, y lo mencionaba Giovanni: este año no arranca con pie derecho de ninguna manera. No, y es que arrancamos, estoy viendo aquí, el 0,6% es el crecimiento más bajo de la economía desde 1970. Excepto 1999, que fue la crisis financiera asiática, hipotecaria en Colombia y pandemia. Sí, pues venimos, sí, exactamente, de una pandemia que dio durísimo. Bueno, finalmente la